La Iglesia El Buen Samaritano te invita a compartir su visión, a hacer de nuestra comunidad una gran familia. En cada servicio, reunión y actividad te recibimos con alegría. El pastor Melquiades Urgellés te invita a nuestros servicios los domingos a las 8:30 y 11 de la mañana. Y para los jóvenes, un servicio especial los domingos a las 6:30 de la tarde. La Iglesia El Buen Samaritano es un lugar para todos. En esta iglesia el fundamento es Cristo, que nadie piense que lo vamos a cambiar. Si lo cambiamos se cae el edificio, que por su sangre ya pudimos levantar. La Iglesia Cristiana El Buen Samaritano presenta su programa Encuentro con el pastor Melquiades Urgellés. Hola, te habla el pastor Melquiades Urgellés y en el día de hoy quiero referirme al tema titulado Puentes o abismos. La palabra puente significa una estructura de hierro, acero, cemento, concreto o madera. En el caso de los puentes pequeños se hacen de madera, pero los grandes puentes se hacen de acero o de concreto. Un puente es una estructura que une a un lugar con otro, y siempre la palabra puente significa conexión, no olvides eso. La palabra es, ¿eres un puente o eres un abismo? Cuando hablamos de puente hablamos de conexión, cuando hablamos de abismo nos estamos refiriendo a un hueco profundo que siempre sirve para separar una cosa de la otra. Los abismos, por características, no se le puede ver el fondo. Son algo bien profundo, inclusive peligroso. Cuando te acercas a un abismo, es como si algo te atrajera para dejarte encerrado allí. Un abismo que destruye, que hunde a las personas en él, no te va a hacer la función de un puente. Hoy quiero hablar de los puentes humanos y de los abismos humanos. Cuando hablamos de un puente humano, nos estamos refiriendo a una persona que comunica, que conecta, que une a las personas y sirve para socializar. Cuando hablamos de un abismo humano, nos estamos refiriendo a una persona que no da tregua en su vida, que es una persona enigmática, que tiene muchos secretos y que alrededor de él no deja que nadie se acerque. Es más, si te acercas a un abismo humano, puedes caer en él. Conocemos también alrededor de nosotros a millones de personas que por toda su vida lo único que han hecho es separar a las personas. Hablándolo desde el punto de vista natural, quiero llevarte a una analogía. Hay abismos que se hacen naturales y otros son hechos por grandes catástrofes que ocurren. Y en los seres humanos así sucede también. Personas que han tenido un gran problema en su vida y lejos de salir adelante se han convertido en un abismo. Este es el caso del Gadareno. El Gadareno era un hombre que tenía una gran familia, tenía hijos, tenía esposa, tenía papá y mamá, y un hombre que trabajaba, un hombre que se desenvolvía en la vida. De pronto, una situación difícil lo acorraló, lo que hoy nosotros llamamos una depresión. Cuando una persona cae en una depresión, es muy probable que si no toma lugar a tiempo cae y se convierte en un abismo. Así el Gadareno, pasando por problemas emocionales, llegó a tener problemas psíquicos en su vida. Estos problemas psíquicos le dieron lugar a Satanás de entrar en su vida y el hombre se convirtió en un objeto satánico. 2000 demonios, dice la Biblia, se apoderaron de él. Y el libro de Marcos, capítulo 5, en los versículos que siguen, te narra la historia de este hombre. Salió de su territorio natal y atravesó diferentes ciudades y se fue a vivir a un pueblo llamado Gadara. Allí se aposesionó de un territorio cerca del cementerio y la Biblia enseña que este hombre tenía su casa, su morada, era en las tumbas donde estaban los difuntos. Imagínese usted, la persona que pasaba por allí se asustaba cuando él le salía al paso.
No dice la Biblia los años que vivió, pero me imagino que vivió muchos años en esa condición. Una de las cosas fuertes que ocurrió en la vida de este hombre es que cuando se encontró con Jesús, las cosas cambiaron. Una mañana Jesús arribó a Gadara, él con sus discípulos, y aquel hombre le sale al encuentro. Era un abismo frente a un puente. El puente era Jesús. Y cuando aquel hombre clamó, porque las dos partes ocurrieron, y quiero que entienda, tú que me estás oyendo ahora, que cuando tú estás metido en un problema, tú quieres salir de él. La intención de salir es buena, pero adentro de ti hay otra parte que no te deja progresar. Y este hombre venció, se tiró de rodillas y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. A lo que Jesús se le acercó, y antes de que Jesús pudiera levantar aquel abismo y convertirlo en un puente, la Biblia dice que reprendió a aquella legión de demonios y la mandó a echar en el mar a través de unos cerdos. El hombre quedó en su juicio cabal. Automáticamente los discípulos de Jesús le dieron aliento a aquel hombre, le vistieron, le pusieron sandalias en sus pies. Imagínate lo que ocurre con él. Cuando él se sintió tan atraído por estas personas, le dijo a Jesús: me voy contigo, permíteme ir contigo. La Biblia dice que le rogaba. Y Jesús le dijo: no, porque ya tú no eres un abismo, ahora tú eres un puente. Tú tienes que ir a conectar personas. Y él, aceptando el reto de Jesús, sabiendo que ya no era un abismo sino un puente, dice la Biblia que atravesó todo Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades que habían en Jerusalén, pequeñas ciudades, y él fue ciudad por ciudad, diciéndole a las personas que lo conocían: ¿te acuerdas de mí? Yo era un abismo, pero ahora soy un puente. ¿Ves mi cara? ¿Ves mi vida? Todo el mundo sabía que algo había ocurrido diferente en la vida del gadareno. Hasta que llegó a su casa. Imagínese usted sus hijos, cuando miraron a aquel papá en su juicio cabal, lo que él había sido al principio. Note esta palabra: lo que él había sido al principio. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 19 y versículo 10 en adelante, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y una de las cosas que se perdió en el ser humano es la imagen de Dios. La Biblia dice: Dios hizo al hombre a su imagen. A imagen de Dios los hizo, varón y hembra los creó. Y este hombre había perdido por completo la imagen de Dios y ahora tenía la imagen de Satanás. Se había convertido justamente en un abismo. Esto es impresionante. Ahora sus hijos miraban a aquel padre convertido en alguien que valía la pena. Esta historia me toca muy de cerca, porque he vivido a través de los años de mi pastorado y he visto tantas personas complicadas con esta situación. He visto tantas personas hundidas allí donde usted no le puede ver ni la sonrisa ni una expresión alegre en su cara, porque están metidos justamente en un abismo. Cuando un hombre pierde sus negocios, deja a un lado su profesión, los problemas emocionales lo atacan, no te das cuenta, pero poco a poco la vida te va acorralando hasta que tú dejas de ser aquel individuo sonriente, aquella mujer alegre, y te convierte en un abismo. De aquí precisamente nos quiere sacar Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús se convirtió en un puente entre Dios y el hombre. Y la Biblia habla en el libro de los Hechos capítulo 4 versículo 11, dice: porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. Él vino para unir la humanidad pecadora con el Dios Santo. Él vino para comunicarnos a nosotros con el Padre Celestial. Y precisamente cuando tomamos esto como una realidad para la vida de nosotros, nos damos cuenta que la conexión con Dios es Jesús. Una vez que tú te comunicas y te conviertes en un puente, ya empiezas a comunicar personas que están alrededor tuyo con ese otro lugar. De este lado del abismo, las cosas no son iguales. Donde hay amargura, aflicción, dolor,
pleitos, disensiones, los hijos peleados con los padres, la esposa en la casa creando un conflicto, el esposo también. Cuando nosotros logramos pasar al otro lado, las cosas empiezan a cambiar para nosotros. Y es precisamente allí donde el Señor nos quiere llamar a cada uno de nosotros en el día de hoy. Tú sabes que los abismos, como dije al principio, son ocasionados por un huracán, por un río crecido, por un terremoto, por un fenómeno de la naturaleza. Y aquella carretera que era fácil para todos pasar, ahora hay un hueco que se convierte en un abismo. Exactamente igual sucede con los seres humanos. ¿Sabe una de las cosas que ha traído muchos abismos a la sociedad? El alcohol, las drogas, los vicios, el ambiente que separa a los hombres de la familia, los juegos de azar. Cuando un hombre se envuelve en el juego, en el vicio, en el alcohol y en otros deleites pecaminosos, poco a poco se empieza a separar y la persona no se da cuenta. He conocido personas hundidos en el abismo del alcohol, sin saber que hay un puente para ellos, que hay un puente que los va a conectar, que hay un puente que los va a pasar de este lugar al otro lugar. Porque esa es la buena noticia que yo vengo a traerte en esta mañana, que ya no tenemos que ser un abismo, porque podemos convertirnos en un puente. Y el primer puente para nosotros se llama Jesucristo. De esta manera quiero relatarte una pequeña historia. Ocurrió en San Salvador, en los años de la guerra, una familia de buena posición. Este hombre tenía una bodega, como le llaman allá, una tienda o llámele un supermercado, que él le vendía a las tiendas más pequeñas. Tenía un enorme almacén, tenía 3 hijos y su esposa, y todos trabajaban en aquel negocio. Había un problema. Cuando venían la Policía Nacional o el Ejército, venía a buscar ayuda donde aquel hombre. Pero cuando esa gente se iba, venían los rebeldes que estaban en el monte y le pedían ayuda al hombre. Y él estaba entre 2 fuegos, no sabía qué hacer. Dice que una noche vinieron los rebeldes, bajaron de la loma y le dijeron: queremos que nos prepare comida para 200 personas. Él le preparó comida porque tenía que hacerlo, era obligatorio. Le preparó comida para 200 personas, le mató una res, una vaca, y ellos comieron y se saciaron, y después ellos mismos cargaron un camión de frijoles, arroz y todo lo demás. A las 9 de la mañana alguien le dijo al ejército que aquel comerciante le había ayudado a los rebeldes que estaban en la subversión. Imagínense lo que ocurrió. Vino el ejército nacional contra aquel comerciante y delante de la esposa lo colgaron en un mango que había detrás del establecimiento y mataron a los hijos delante de la mamá. Cuando la mamá vio aquello, salió despavorida y se desapareció. La iban a matar también. Aquella mujer enloqueció, perdió la razón y se convirtió en un homeless. Fue a lo lejos de allá de un camino y se metió en una cueva. Dice la historia que las uñas de aquella mujer le crecieron, las manos se le pusieron rústicas, el pelo estaba desgreñado, despavorido, y se vistió de negro. Por eso le llamaron la viuda negra, el monstruo de la laguna, porque había una laguna cerca. Una vez llega un misionero americano y le dijeron: no pase por ahí, no pase por ahí, porque ahí hay una mujer que le llaman la viuda negra. Claro, ellos no sabían que aquella mujer antes no era un abismo, pero que aquel crimen de haberle matado a su esposo y a sus hijos delante de ella, la llenaron de odio, de rencor, de dolor, y ella solo quería hacer daño. Asustaba a todo el mundo y trataba de vengarse de todo el que le pasaba por el lado. El misionero norteamericano dijo: yo quiero ir. Cuando llegó a aquella cueva donde estaba aquel abismo, vamos a decirle, se asomó y no vio a nadie. Le dejó una jaba con comida y se fue. El hombre
dio la espalda y cuando estaba a lo lejos se dio cuenta que aquella mujer hambrienta salió y cogió la comida y empezó a comérsela. 2 días después volvió el misionero y entonces le salió a aquella mujer como una fiera. Y sabe una cosa de la que hizo, dice la historia, le tiró excremento, le injurió, le dijo: lárgate, no quiero saber de ti, porque era un abismo. El hombre no hizo caso, le dejó su comida y se fue. Cuando había hecho esto 4 veces, porque el amor puede más que el odio. Los puentes dominan los abismos y aquel hombre era un puente. Cuando vino aquella mujer, al día siguiente ella estaba sentada en la orilla de la puerta. Llegó el misionero y se miraron los dos, una mirada de odio contra una mirada de amor. ¿Sabe lo que le dijo? ¿Qué haces aquí? Le dijo: yo estoy aquí porque Dios te ama, porque Dios quiere cambiar tu vida, porque Dios quiere sacarte de ese abismo en que estás. Y aquella mujer despavorida le dijo: es que tú no sabes lo que yo he vivido. Y entonces le contó esta historia que ya ustedes saben. Aquel misionero abrió la Biblia y le dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que se ha convertido en un abismo, en algo separado de la sociedad por causa del odio, del rencor, del dolor, de los conflictos terrenales, de los abusos, de la esclavitud, de las humillaciones que este mundo presenta, Dios trajo a Jesús para rescatarlo. ¿Sabe lo que hizo aquella mujer? Se rindió a Jesucristo y salió de allí transformada, cambiada, porque lejos de ser un abismo ahora, aquella mujer se había convertido en un puente. ¿Por qué traigo esta historia delante de ti? Porque una de las dos cosas somos nosotros: o somos puentes o somos abismos. Y en el día de hoy la gran noticia es que tú no tienes que ser un abismo. Dios no ha querido nunca que tú seas un abismo. Dios quiere que tú seas un puente. Yo no sé por los conflictos que puedas estar pasando. No sé las dificultades que han pasado en tu familia. No sé lo que pasó en tu infancia o en tu niñez. No sé lo que pasó en el momento que te casaste. No sé lo que pasó en la vida de ninguna persona. Pero sí yo sé que este mensaje puede llegar a tu corazón y transformar tu vida y cambiar todas tus tinieblas en luz y convertir todas tus noches en mañana, para que de ahora en adelante tú jamás en la vida seas un abismo, sino que seas un puente, como lo fue David. David era un puente y sin darse cuenta se convirtió en un abismo. Yo quiero que usted mire por un rato a David. David estaba en el campo con las ovejas de su padre. Allá estaba tranquilo. Si venía un oso lo devoraba, si venía un león lo devoraba, hasta que llega Samuel a la casa de Isaí y unge a David y le dice: tú eres el rey de Israel. Y David toma el control. Pocos días después estaba David en el palacio del rey Saúl, tocando su arpa y deleitando al rey. ¿En qué se convirtió David? Era un puente. Pocos días después, o pasaron unos meses, y David está frente al gigante Goliat, devorando a aquel hombre, matándolo, cortando su cabeza y recibiendo toda la alegría del pueblo. David se convierte casi en el jefe del ejército. Andaba arriba y abajo, entraba y salía, y era el hombre de confianza de Saúl, hasta que Saúl empezó a tener envidia y celo de David. ¿Y por qué traigo esta historia para concluir este mensaje? Porque tantas personas que se han convertido en un abismo, y no ha sido el alcohol también convierte en abismo, pero en este caso fue la envidia del rey, el celo del rey, empezó a arruinar la vida de David. Y de pronto David tiene que dejar el palacio, irse del palacio, convertirse en alguien que quedó anulado. Y se fue lejos David, se fue a la distancia, se fue al olvido. Allá estaba David por los campos y por los montes. Dice la Biblia que estaba rodeado de hombres vagos, delincuentes, endeudados, atormentados. Esta era la gente que seguía a David ahora.
¿Se acuerdan que hablamos que David era un puente? Y la envidia y el celo de Saúl lo fue arrinconando y lo convirtió en un abismo. Al punto que en el Salmo 42, él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él dice, mi alma tiene sed de Dios. Como yo me acuerdo de cuando iba con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y del pueblo en fiesta. Y luego se dice a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él clama de una manera profunda porque estaba allá adentro metido. Al cabo de los años, cuando David sale de este hoyo profundo, de este abismo, él lo relata en el Salmo 40. Y él dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Note como dice el verso 2, y me hizo salir, me mandó a sacar del pozo de la desesperación y del lago cenagoso. El pozo de la desesperación era precisamente un abismo, un tipo de prisión que había en Israel, donde metían a los hombres. David no estaba físicamente allí, pero espiritualmente sí estaba allí, donde había fango, pudredumbre, escorpiones, donde no podía moverse, donde no tenía comodidad. Y dice, él clamó a Dios y Dios lo hizo sacar. Le mandaron una soga, lo amarraron y sacaron de aquel pozo de la desesperación a David. Por eso él dice, pacientemente esperé a Dios y él se inclinó y me oyó. Dios está presto para oír las personas que claman a Él desde el pozo de la desesperación. Dios está alerta para ayudar a cada una de las personas como ayudó a David. David anduvo huyendo por los desiertos, perseguido de Saúl, y de pronto David sale un poco del hueco y se convierte en un rey en Hebrón. Ya era un puente de madera, un puente pequeño. Al cabo de 7 años reinando en Hebrón, David se convierte en un puente de acero enorme que conectó a todo Israel. Y por 40 años este hombre fue un puente. Cuando usted visita Israel, donde quiera encuentra a David, 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 porque él dejó de ser un abismo para convertirse en un puente. Y eso lo hizo solamente la mano de Dios. Él luego se ensancha su corazón y dice, bendice alma mía a Dios y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y él lo expresa de una manera maravillosa en el Salmo 103, cuando él dice, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y sabe cuál era uno de sus grandes beneficios? Que Dios lo sacó del abismo. Dice, porque perdonó todas mis iniquidades, porque ha sanado todas mis dolencias, porque rescató del hoyo mi vida y me ha coronado de favores y de misericordias. Y luego él invita a todo el mundo, vengan conmigo, vamos a alabar a Dios, porque Él me sacó del pozo de la desesperación y del lago cenagoso. Yo quiero recordar a todos los televidentes en el día de hoy que Jesucristo es la conexión entre Dios y el hombre. Él vino para ayudarnos a nosotros. Él vino para rescatarnos a nosotros. Todas las personas que me escuchan en el día de hoy, este mensaje es para recordarle, número 1, que no hay que vivir en el abismo siendo un abismo, que hay una oportunidad, que hay una puerta abierta, que hay un chance para nosotros. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 20, el Señor Jesucristo dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esta es una de las maneras que nosotros podemos salir de ese hoyo profundo, de ese abismo, es abriéndole la puerta al Señor Jesucristo. ¿Y sabe lo que hace Él? Te conecta desde aquí hasta allá. Te hace una conexión perfecta con el Padre Celestial y ya nunca más tú eres un abismo, sino que eres un puente.
es precisamente la humanidad que nos rodea, como aquella viuda que mencioné hace un rato, que la aflicción, las amenazas, la muerte y el dolor la llevaron allí, pero gracias a Dios que Él mandó un mensajero que le predicó el Evangelio, un mensajero que tuvo paciencia. Es probable que no te diste cuenta cuando abriste el televisor para escuchar este mensaje. Si eres una de las personas que por alguna situación o por alguna circunstancia estás en un abismo, Dios quiere tenderte ahora delante de ti un puente maravilloso, un puente donde tú vas a poder caminar, un puente donde tú vas a poder sentirte seguro, un puente que te vas a sentir confiada. Es probable que en tu familia hayan personas en el abismo. Tú tienes la capacidad de hacerlo una vez que le hayas dado chance a Jesucristo y Él te permita ser ese puente. No tiene que permitir que esto ocurra más en tu vida, ya sea una depresión, un vicio del alcohol, una condición pecaminosa que te ha llevado a ponerte lejos de Dios. Hoy tiene el chance maravilloso de tu vida de levantarte y darle la mano al Señor Jesucristo y extenderla hacia Él, decirle: Señor, eso es lo que yo necesito ahora para mi vida. Yo ya no quiero ser más un abismo, ahora yo quiero ser un puente maravilloso, un puente que pueda conectar a la sociedad, un puente que pueda conectar a mi papá, a mi mamá, a mi familia y ser útil en tu vida. Si pones atención a la palabra de hoy, tú jamás volverás a ser el mismo. Ahora quiero cerrar este espacio diciéndote una vez más: ¿qué eres? ¿Un puente o un abismo? Si eres un abismo, tienes oportunidad para salir de él. Si eres un puente, también tienes que entender que muchas personas van a pasar sobre ti y lo tienes que soportar, porque los puentes somos para soportar el peso a veces de los ingratos que pasan por encima de nosotros. Pero también Jesús sirvió de puente. A Él le pasaron por arriba todos tus pecados y todos los míos para conectarnos con el Padre Celestial. Así que en el día de hoy, ábrele tu corazón a Dios y dile: Señor, sal del abismo. Si quieres, te puedes poner la mano en tu corazón donde estás y cerrando tus ojos dile: Señor, yo necesito salir de este abismo. Yo mismo tengo que dejar de ser un abismo. Ayúdame, por favor, ayúdame. Créele a Dios en este día. Dile: Señor, te necesito. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Puede levantar tu mano conmigo ahora y decirle: Señor, gracias. Gracias por haberme ayudado. Yo quiero decirte que en la próxima semana estaré de nuevo contigo para traer la palabra de Dios a tu corazón. Que el Señor te continúe bendiciendo. Amén. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Recuerda que la Iglesia Cristiana El Buen Samaritano es un lugar para todos. Ven y visítanos. Nuestros horarios de servicios son los domingos a las 8:30 y 11 de la mañana. Y a las 6:30 de la tarde tenemos un servicio especial para jóvenes. También queremos invitarte a que sintonices nuestro programa radial Encuentro, que se transmite de lunes a viernes de 8:15 a 8:30 de la tarde por Radio Luz 1360 AM. Estamos ubicados en la 257-95 Southwest 137 Avenida, Homestead, Florida. Para mayor información, llámanos al teléfono 305-258-9600. Que Dios te bendiga. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios, que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Y Él nos escucha, pues nos ama tanto, nos alivia de cualquier quebranto.